Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo de tener mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola mi querido cáncer, estas son tus carticas. Recuerda que esto es una lectura general, toma solo lo que te resuene y esto es para cáncer, sol, luna, ascendente o Venus. Vamos a dejar estas tres para cerrar lectura y vamos con tu energía. Soluciones. El arcángel Zadkiel. Acuérdate que el arcángel Zadkiel habla sobre las transformaciones, ¿ok? Es una energía transformadora. Y dice que el éxito proviene de los objetivos comprometidos o de los compromisos que tú tengas con tu objetivo. Bien, el autocontrol y la paciencia ayudan como a toda esta energía que fluya y que llegue la solución como tal. Entonces veo, mi querido cáncer, que estás en un momento de mucho equilibrio. Estás en un momento de equilibrio y de transformación. Muy bien, de todos modos puedes buscar el arcángel Zadkiel para que sepas un poco más de él si no lo conoces mucho. Vamos a pedir 5 carticas, por favor, para mis queridos cáncer. Solo una ascendente o Venus. Vamos a ir. Los vecinos han estado súper poderosos, pues. Ay, Dios mío. Y vamos a pedir una cartica más, por favor. Ok. Yo no sé si ustedes logran escucharlas al fondo. Y ese es en el otro edificio. Carta debajo de la baraja. Mira, mi querido cáncer, por lo que veo aquí viene un cambio, pero un cambio importante. ¿Ok? Estamos hablando de la rueda de la fortuna y eso es un giro de 180 grados. Eso es como que estás buscando, vas a encontrar la solución a eso que te mantuvo por mucho tiempo, como que pensando muy bien las cosas. Es algo por lo que habías luchado y estabas dispuesto a todo, ¿sabes? Inclusive es como que hasta pedías para ¿cómo es? Pedías deseo,
inclusive pedías a deidades que, por las cuales tú crees. Si eres católico y crees en alguna virgen, le pedías a esa virgen o a ese santo, ¿sabes? Algo así. Era como que les estabas pidiendo que te libraran de toda la mala intención de las personas, de los engaños de las personas. Te tuvo un tiempo así como en esa onda. Muy bien, pero aquí lo que te están mostrando es que nunca estuviste solo, siempre estuviste acompañado, acompañada, que tienes todo un amanecer, un nuevo día por delante y que por más ganas que tengan las personas de interrumpir tu progreso, por así decirlo, por darle un nombre, ¿no? Igual tú vas a florecer. Y eso es lo que te viene a traer la rueda de la fortuna. Es un cambio increíble. Vas a dejar la parte meditativa, tus pensamientos se van a aclarar y vas a poder actuar sobre ello. ¿Ok? Vamos a ver 5 carticas más para mis queridos Cáncer, Sol, un ascendente o Venus. Ay, qué bonito. Vamos a sacar todas las cartas primero y después entonces se las leo completamente. Nada más, por favor. Vamos a poner aquí como han salido. Aunque yo no leo en orden cronológico cómo salen las cartas, pero sí me gusta tenerlas ordenadas como me salieron. Ok, y hoy la carta en el fondo de la baraja. Muy bien, para ver aquí se ve, sí. Querido Cáncer, mira, de las soluciones que te van a llegar, esto yo lo veo más que todo en la parte laboral, o sea, se me va más hacia esa parte laboral, de emprendimiento, de estudio. Va a llegar un mensaje que te va a aclarar muchísimo todo, te va a aclarar demasiado. Esta parte que está aquí, esto te lo va a aclarar. Es como que te van a dar la estructura, eso, te va a dar la estructura de esa solución. Es algo que te viene dando vuelta y de hecho has ido mucho hacia lo interno para ver en qué puedes mejorar, qué puedes cambiar, pero era como que te faltaba un empujoncito. Ese empujoncito va a llegar, o sea, es como un mensaje que llega y te vas como a empoderar, ¿sabes? Como que ya voy a tener bien clara la mente, ya voy a saber bien qué es lo que quiero, voy a tener una idea súper fresca. Y aunque yo haya pasado por momentos de que tuve que esperar muchísimo, o de repente no fueron mucho tiempo, sino fue como tú lo percibiste acá, ¿no? Este, te va a ir bien. De tanto es así que aquí en la templanza o en las soluciones, como le llaman aquí, cuando tomes por fin esa decisión, dice, esto es lo que voy a hacer aquí, aquí, acá, te vas a sentir súper orgulloso, te van a victoriar, por así decirlo, te van a reconocer todo ese trabajo que has hecho, pero sobre todo te vas a reconocer tú mismo, ¿ok? Te vas a reconocer tú mismo. Espera un momento. Yo siento que la parte de la fertilidad, de la fertilidad en el hecho de que se cumplan todos los compromisos que tú quieres, todos tus deseos, que comience todos los proyectos, esa es la palabra, todos los proyectos se comiencen a dar, tiene que ver como que para algunas personas dejaste a alguien atrás.
dejaste a alguien atrás, pero está bien, o sea, no fue que le jugaste sucio, nada por el estilo, sino que tú emocionalmente lo dejaste atrás porque viste que no te estaba apoyando o no te iba a apoyar como tú querías o como te había dicho desde un principio. Es como que en esta búsqueda interna interna hacia adentro, sobre esta búsqueda de ti mismo, de esa respuesta que tú tanto quieres para la solución, para la mejor solución, vas a sentir que vas a tener que dejar a algunas personas atrás si lo que quieres es poder tener éxito en lo que tú te estás proponiendo en estos momentos. Me disculpan si estoy así como, no sé, me siento extraña. Es como que si algunos de ustedes no, es que yo lo siento como embotado. Así me siento en estos momentos que estoy conectando con ustedes. Es como que no, no proceso bien las ideas, por eso es que están como en este estado. Como mejor no me muevo, mejor no digo nada, mejor me quedo aquí y esperar que se calmen las aguas, las emociones y sobre todo los pensamientos, porque hay como un choque entre las aguas, ustedes son del signo de agua, y la parte de los pensamientos, que es lo que más lo tiene como que rápido, como dicen aquí, lo tienen así, que no los dejan tranquilos. Hay muchos que han sentido que hay gente que les quiere hacer daño y tal. Mira, nada ni nadie puede hacer daño a menos que tú se lo permitas. ¿Ok? Aquí el que tiene la última palabra eres tú. Así que vamos a ver. Cáncer, toma... No lo tomes a la ligera. Toma lo que vayas a hacer, tómalo así con calma. Medítalo. Tú sabes, no lo hagas por impulso. Porque... los que somos muy emocionales a veces nos dejamos llevar por la parte visceral y después ay, nos arrepentimos, ¿ok? Mira, dice, ríndete a querer controlar a las personas. El tratar de controlar a las personas puede sabotear las relaciones. Es más efectivo que tú, o sea, que ya dejes de estar tratando de controlar todo, ¿sabes? Y de reagruparte, te mandas a reagruparte y que le tomes, como que te tomes un aire, como una bocanada de aire. Deja de estar tratando de controlar a las personas porque no lo vas a poder hacer. O sea, no controlamos nada realmente, no controlamos. A veces nos medio controlamos nosotros, imagínate querer controlar a alguien más. Entonces ríndete a eso. Mira, ríndete a estar pensando demasiado. Tú estás obsesionado acerca de una persona o una situación. Que era lo que yo te decía, estás como con esa mente dando vuelta y dando vuelta y has decidido o prefieres estarte quieto a actuar, ¿no? Entonces aquí te lo están diciendo, que sueltes esa obsesión sobre pensar sobre mucho en una persona o una situación. Te están diciendo como que déjale eso al espíritu, que ellos se encarguen. Porque si tú de verdad quieres, ellos te van a dar claridad. Y algunas veces hasta soluciones en los problemas que pueden tener. Y aquí hablaban de soluciones. ¿Ok? Entonces, por lo que veo, esa conexión, esa oración, esa entrega, esa ida hacia adentro con tu maestro interno te van a dar la solución que es la que te están presentando aquí. Ya la energía está, ya lo tienes allí. Lo único que falta es descubrirlo. Es como que viene desde el inconsciente y no te has vuelto consciente de eso. Y ríndete al miedo. Deja que como que las historias acerca de ti mismo de temor la dejes atrás. Estás en el momento, enfócate sobre las soluciones y celebra cada pequeño paso que des. Tienes como que miedo a no poder solucionar esto o no poder salir de ahí. No te preocupes que sí lo vas a hacer, mi querido Cáncer, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí y espero
que ayuden en algo. Me disculpan, están súper embotados, tienen que respirar y tratar de soltar. Ok, me disculpan si querían algo más, pero es que de verdad me tienen como, me siento como, como metida como en un cajón, así, como que un cajón no sería la palabra, como tengo como un retraso en lo que quiero decir y lo que me está llegando, ¿sabes? O sea, a la mente, el canal. Es como que, por eso es que digo que me siento como embotada, porque me siento como ralentizada. Entonces, mejor vamos a dejarlo hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que compartas. Revisa el canal para que veas que no soy así todo el tiempo como estoy en estos momentos. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan de nada y será para una próxima ocasión. Un besote, nos vemos. Bye bye. Va con amor.